La viga de la figura tiene soportes de pasar y de rodillo y está sometida a una fuerza de 2.66 kilonewtons. Calcula el valor de las reacciones en los soportes. Primero, para poder realizar esto, debemos ser conscientes que la suma de todas las fuerzas es igual a cero. Entonces debemos de hacer una ecuación de equilibrio tanto en X como en Y. Para esto, RAX menos RBX menos 2.66 kilonewtons por el coseno de 53.4, que es igual a cero. Entonces, de aquí nos da que RAX menos RBX es igual a 1.586 kilonewtons. Los signos negativos es porque con regla de la mano derecha decimos que RBX gira al contrario de las manecillas del reloj, igual que, bueno, gira en torno a las manecillas del reloj, entonces es negativo, igual que la fuerza aplicada. Ahora vamos a hacer lo mismo para la fuerza en Y, la sumatoria en Y. Entonces sumamos Y, que sería RAX más RBY menos 2.66 kilonewtons por el seno de 53.4, que es igual a 0. Entonces, al resolverlo, tenemos que RAY más RBY es igual a 2.135 kilonewtons. Entonces aquí debemos de aplicar una fuerza de equilibrio, que RBY por 448.54 más 3.73 metros menos 2.135 kilonewtons por 4.854 metros es igual a 0. Dice que para sacar esto es la suma de la fuerza por la distancia. Entonces RBY se multiplica por la distancia, que es de aquí a aquí, y es 2.135 kilonewtons, que es 4.58 metros, que solamente es la distancia que está aquí. Y bien, RBY nos da como un resultado de 1.212 kilonewtons. Ahora sí podemos despejar RAY menos RBY y nos da algo como 0.923 kilonewtons para RAY. Ahora debemos de hacer lo mismo para RAX y RBX. Dice que para sacar la fuerza a la sumatoria de las fuerzas de equilibrio debe de ser la fuerza por la distancia de todo. Entonces RAX, que está acá, por la distancia, que sería esto, que es la fuerza ejercida, menos 1.586 kilonewtons por 4.84 metros. Este símbolo es negativo porque gira de acuerdo a las manecillas del reloj. Al resolver el problema nos da RAX es igual a 1.596 kilonewtons por 4.854 metros sobre 9.548 metros. Entonces para RAX nos da 0.9006 kilonewtons. Ahora solo sustituimos que sería RBX es igual a 1.586 kilonewtons más 0.9006 kilonewtons, nos da un resultado de 2.4086 kilonewtons, y así es como obtenemos el resultado de todas las fuerzas que interactúan en este problema. Ejercicio 6. La viga de la figura está sometida a diferentes cargas, entre ellas una carga distribuida rectangular, cuyo valor es de 50 newton sobre metro. Determinaremos las reacciones en A y en B. Para sacar la carga puntual de esta carga distribuida, vamos a multiplicar los 50 newton sobre metro por la distancia de 4.52 metros, dándonos un resultado de 226 newton.
Estos 226 newton irán ubicados a la mitad de esta distancia, la cual sería al 2,26 metros. Sacaremos las ecuaciones de equilibrio, sumaremos todas las fuerzas en X, las cuales serían igual a 0. Después todas las sumas de fuerzas en Y, las cuales deben ser igual a 0 para que esté en equilibrio. La primera sería de menos 23.5 newtons menos 226 newtons, las cuales serían nuestras cargas puntuales. Como estas producirán un giro negativo, por eso es que pasan con el signo negativo. Entonces, sumando estas dos cargas puntuales, nos da un resultado de una carga de 249.5 newtons. Después hacemos la sumatoria de todos los momentos, los cuales sería con respecto de el primero, que sería los 23.5 newtons a una distancia de 3.1 metros, más los 226 newtons a una distancia de 8.1 metros, haciendo la sumatoria de estas distancias. Por último sería la de RBY, la cual sería multiplicada por la distancia de toda la viga, la cual sería 11.69 metros, igual a 0, para que ésta se mantenga en equilibrio. Para calcular el valor de RBY, vamos a sumar la carga puntual por la distancia a la que se encuentra, dándonos un valor de 72.85, sumándole el valor de la otra carga puntual por su distancia. Al sumar estas dos fuerzas nos va a dar un valor de 1903. Lo vamos a dividir en los 11.69 metros, que es lo que mide toda la viga, dándonos un valor de 162.7 newtons. Después vamos a sacar los valores en RAY más RBY, los cuales eran los de las cargas puntuales, que sería menos 23.5 newtons menos 226 newtons, dándonos un valor igual a 0 para que se encuentre en equilibrio. Para sacar RAY, tendremos que restarle a la suma de las cargas puntuales el valor de RBY, el cual sería 249.5 newtons, que es la carga es el número de las fuerzas en RAY más RBY, menos los 162.7 newtons, que es el valor de la fuerza en RBY, dándonos un valor de 86.8 newtons. Entonces llegamos a la conclusión que el punto en RAY va a valer 86.8 newtons y en RBY va a valer 162.7 newtons. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis y les voy a presentar un problema de centroides en el cual realizaremos una serie de pasos para obtener el centroide de la siguiente figura compuesta, en el cual el problema será determinar el centroide del área de la figura que se muestra en pantalla. Para ello realizaremos el primer paso, que será determinar el centroide de esta figura. Lo que haremos será dividir la figura inicial en figuras más simples para que esto se nos haga más sencillo y así podamos realizar una correcta
un correcto análisis del centroide total. Después, una vez localizado y encontrado las figuras más simples en las que vamos a dividir nuestra figura inicial, hallaremos el centroide de cada una de estas con la tabla que tenemos. Es una tabla de centroides que casi todos conocemos, que la podemos encontrar de manera muy sencilla con solo buscar en Google. Esta nos presentará una serie de fórmulas y con ellas vamos a resolver los dos centroides de las dos figuras que tenemos, que en este caso será un rectángulo y un semicírculo. Como está presentado en esta tabla, realizaremos las siguientes operaciones y obtendremos la sumatoria total de las áreas y de los componentes en el centroide en el eje X, porque para el eje en Y, con respecto este está situado, se puede decir que coinciden, los cuales nos dará un resultado en 0, que para este caso pues el centroide se ubicará en 0. Posteriormente, para obtener el centroide total de la figura, realizaremos la siguiente operación, la cual consiste en que el centroide total es igual a la sumatoria de la multiplicación del centroide en X de la figura 1 por el área de la figura 1 más el centroide en X de la figura 2 por el área 2, todo esto sobre la sumatoria de las áreas 1 y 2, el cual nos dará un resultado de 116.83 milímetros. Y como ya lo había mencionado, en el caso de las Y, el centroide es igual a 0, ya que coinciden con el eje X. Y esto sería todo el procedimiento para obtener el centroide total de una figura compuesta. Gracias por su atención. Bueno, vamos a resolver un ejercicio. El ejercicio nos dice calcular la tensión de corte a los que están sometidos un par de tornillos de 3/8 de pulgada de diámetro que sujetan el extremo de una estructura. Cuando estos están sometidos a una fuerza de 70.5 kN, el esfuerzo máximo para aplicar a la conexión atornillada es de 250 megapascales y explique si soportan los tornillos. Para resolver este ejercicio debemos conocer el área transversal del tornillo. El área sale con dos fórmulas. Una es pi por radio al cuadrado, la otra es pi por diámetro sobre 4. Lo que tenemos que hacer es saber cuánto vale 3/8 de pulgada. 3/8 los pasamos a milímetros. En milímetros nos daría 9.525 milímetros. Después 9.525 milímetros los pasaríamos a metros y tendríamos esta cantidad. Después multiplicaríamos pi por 0.009525 metros al cuadrado entre 4, que tendríamos como valor esto. Después vamos a multiplicar 2. ¿Por qué 2? Porque son dos tornillos. Los vamos a multiplicar por esta cantidad que nos dio aquí. Y tendríamos como resultado esta cantidad. Después 70.5 kilonewtons entre la cantidad que nos dio al multiplicar de los dos tornillos. Y tenemos como resultado 494.702.126 pascales. Después 70.5 kilonewtons lo pasamos a metros y tendríamos 7500 newtons entre la misma cantidad que obtuvimos aquí. Y quedaría como 494.702 megapascales. Entonces los tornillos sí soportarían el esfuerzo. Para saber las fuerzas internas de esta figura, lo primero que se debe hacer es el diagrama de cuerpo libre. Es útil conocer que se puede simplificar y anular algunos soportes que no están haciendo ninguna fuerza. Después nombramos los nodos y en los nodos de abajo, los cuales se supone que tengan una fuerza hacia arriba en el eje Y. Aunque bien podría ser que la fuerza vaya hacia la dirección contraria, esto se sabrá después con las ecuaciones. Y el nodo A sería el único que tendría una fuerza en el eje X.
Ahora podemos comenzar con la ecuación de la suma de los momentos, la cual debería dar 0. Entonces colocamos la fuerza BY en su distancia y ambas fuerzas de la fuerza que se ejerce sobre el nodo C con sus respectivas distancias de acción, una sobre el eje Y otra sobre el eje X. Y despejamos BY. Y ahora nos damos cuenta de que BY es negativa, lo que significa que va en dirección contraria a como la habíamos puesto en el diagrama de cuerpo libre, así que hay que corregirlo. Ya con las correcciones hechas, podemos obtener la ecuación de las sumatorias de fuerzas en X. Después despejamos a X y obtenemos su valor. Y después obtenemos la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, la cual nos servirá después. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el nodo B. Como la fuerza BY va hacia abajo y necesitamos una fuerza que la cancele, es evidente que la fuerza entre C y B será de tensión. Y junto con la fuerza entre A y B tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre del nodo B. Ahora para el ángulo de la fuerza CB sería tangente a la menos 1 de 2.8 entre 2.1. Estas son las medidas del triángulo. Y con la ecuación de las sumatorias de fuerzas en Y podemos despejar la fuerza CB. Ya que tenemos ese dato, en la sumatoria de fuerzas en X podemos despejar la fuerza entre A y B. Ahora hacemos lo mismo con el nodo A. Como la fuerza AY va hacia arriba, la fuerza entre A y C debe ser de compresión para que pueda anularse el movimiento. Y su ángulo respecto al eje X sería tangente a la menos 1 de 2.8 entre 1.4, lo que es lo mismo tangente a la menos 1 de 2. Después hacemos la ecuación de sumatoria de fuerzas en el eje X, la completamos con el dato que obtuvimos anteriormente sobre el valor de AX y despejamos la fuerza entre A y C. Después con la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y obtenemos el valor de AY. Finalmente presentamos los resultados en un triángulo como este, señalando los soportes que están en compresión con una C y en tensión con una T.